Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Juan Antonio, por la amable invitación que me hacen a este evento, que me parece que es un evento sumamente importante para ir abordando, como ya decía el doctor Oscar, para ir abordando temáticas que muchas veces son un poco complicadas de tener acceso a la información. Yo agradezco este foro que me permitan mostrar un poco lo que he estado realizando al respecto de un tema que también me parece muy importante, que es el tema de la violencia juvenil y cuáles son aquellos elementos de prevención en los cuales nos enfrentamos cuando abordamos el tema de la violencia. Y por supuesto, muchas gracias a todas y todos por estar aquí en este evento vía remota. Voy a permitir compartir mi pantalla para seguir una presentación. Será una presentación, eh, pues procuraré no hacerla tan extensa. Pues mi participación se titula Violencias y Juventudes hacia una política integral de prevención del delito en la adolescencia. Bueno, pues como les he comentado, es un tema que me parece que es muy importante a la luz, por ejemplo, de esta intervención a nivel internacional que ha tenido la política Bukele, por ejemplo, ¿no? Una política pública que ha llevado en El Salvador, que ha tenido pues grandes contrastes. Por un lado, es cierto que se ha disminuido el homicidio doloso incluso a nivel cero. Imaginen, pues es un país que ha estado por mucho tiempo en los reflectores como uno de los más violentos de la región, por la participación, por supuesto, de la Mara Salvatrucha, y hoy se configura como uno de los países más seguros incluso, ¿no? Han reportado cero homicidios en semanas, cuando antes tenían un índice verdaderamente preocupante de homicidios dolosos y de algunos otros delitos vinculados a la gravedad por la ejecución de la violencia, ¿no? Extorsión, secuestro, robo con violencia, etcétera. Y hoy tener ese caso de aparente éxito, y digo aparente porque ya lo platicaremos, ha inundado también a la región con esta idea de que es posible poder contener la violencia y la criminalidad teniendo mano dura. ¿Qué es lo que ha sucedido también? Bueno, pues se construyó una de las grandes prisiones en la que aloja a todos los pandilleros, ¿no? Prácticamente el 90% de los pandilleros que vivían en El Salvador están ahora confinados con condiciones pues no muy buenas en realidad. Este régimen se ha basado precisamente en una disminución, en una limitación de las garantías constitucionales que tiene El Salvador, y está viviendo en un régimen de excepción, que para los ojos del presidente Bukele es un mal necesario. Dice, hay que acabar con el cáncer. Bueno, pues este panorama y esta perspectiva nos plantea, por supuesto, muchos retos, muchas cuestiones de análisis para poder saber si hay otras estrategias que pudiéramos nosotros abordar para poder atender el tema de la violencia y la criminalidad en los adolescentes. Pues la respuesta es sí, es un poco lo que yo vengo a comentarles a ustedes. En el caso Bukele, lo único, yo les comento, la violencia no ha desaparecido, solamente cambió de bando. La violencia persiste en El Salvador. Si bien es cierto que ahora la ciudadanía ya no es quien recibe esa violencia, ahora el Estado es quien propina la violencia hacia los salvadoreños, específicamente a la Mara Salvatrucha, y que esto pues encierra un tema ético, ¿no? Habrá gente que diga, pues qué bueno, porque son delincuentes, y es mejor que se violente a los delincuentes que se violente a la ciudadanía, y pues evidentemente el que hayan reducido el homicidio a tasa cero, y el que ya no haya extorsiones, que no haya tampoco secuestros, pues por supuesto que no puede verse de otra manera si no es con buenos ojos. Sin embargo, la manera en la que se está realizando es lo observable, ¿no? Limitación de libertades individuales, militarización de las prácticas policiales, prácticamente cero derechos para las personas.
Y bueno, pues en el centro de esta violencia pues están las juventudes, ¿no? La gran mayoría de las maras salvatrucha son jóvenes que también están, digamos, anidados, enredados en esta violencia, ¿no? Una violencia como en una dupla, ¿no? Ellos ejerciendo tradicionalmente la violencia, pero ahora ellos son las personas que están siendo violentados. Y estas miradas pues se han siempre resuelto a través de la judicialización de la transgresión penal. Miremos aquí en la diapositiva, digamos, es una trayectoria que nos permite visibilizar los diferentes procesos en los cuales una persona, en este caso un adolescente, se vincula a la violencia y a la criminalidad. Vemos que en el proceso uno hay una trayectoria de vida que muchas veces inicia ahí la transgresión penal, pero que no hay un acompañamiento institucional, no hay instituciones que volteen de manera inicial a mirar estos jóvenes que están teniendo prácticas antisociales. Hay un caso, por ejemplo, en el modelo del Estado de México, que tiene una figura que se llama preceptorías, que no las he visto en otro lugar, tal vez sea mi ignorancia, pero esta preceptoría es una institución que funciona para, para los jóvenes que son canalizados por escuelas o por familias o por algún otro espacio en donde se les da atención psicológica con trabajo social, se les ponen actividades artísticas, culturales, deportivas, para poder atender el tema que han demostrado como antisocial o como problemático. Es una figura que me parece que es muy interesante poderla explotar. Pero amén de esta institución, las preceptorías, la gran mayoría del acompañamiento es nulo en estos jóvenes que están vinculándose de manera preliminar, de manera primigenia, a la violencia y a la criminalidad. Normalmente cuando ya es el enfoque institucional de atención, es cuando ya cometió el delito y además ha sido detenido el adolescente. En ese sentido, ya está operando prácticamente la manera en la que las instituciones policiales y judiciales atienden a este joven, evidentemente por medio de la policía, estrategias policiales y también de estrategias judiciales, la judicialización de la conducta transgresora. Y bueno, pues a través de esta judicialización, que es el proceso 2, ahí el Estado pues implementa medidas socioeducativas para poder tener efectivamente pues, este tratamiento, pero cuando han compurgado ya digamos el tiempo en prisión que se les ha designado, inicia nuevamente una trayectoria de vida en libertad y la pregunta es si esta trayectoria de vida seguirá siendo o no de transgresión penal. Esto nos lleva también a pensar que la gran mayoría de las asistencias que se tienen a nivel nacional e incluso a nivel regional son precarias para dar, digamos, medidas o estrategias de post-egreso, generar estrategias que nos permitan evitar que las personas vuelvan a cometer un delito, es decir, a evitar la reincidencia y provocar la tan anhelada reinserción o reeducación, readaptación o cualquiera lógica de la teoría red, precisamente se pueda lograr. Lamentablemente, por lo regular, la forma en la que se ha tratado la transgresión juvenil ha sido a través de este proceso 2. Muy poco se atiende el proceso 3 y casi nulamente el proceso 1. Nosotros en México tenemos una gran experiencia que la vamos a abordar ya al final de esta charla, una gran experiencia en términos de prevención, que fue el Programa Nacional de Prevención Social de las Violencias y el Delito que se implementó alrededor del 2010-2012 y que bueno, hoy continúa el programa, pero que su naturaleza, su identidad ya es distinta a la cual a la cual se configuró, se constituyó. Hoy tenemos medidas lamentablemente más reactivas, la participación de la Guardia Nacional en un programa de prevención social que es verdaderamente un desatino, pero bueno, ya lo abordaremos un poquito más adelante. Evidentemente, estas estrategias punitivas, estas estrategias de mayor control penal, incluso de agravar las consecuencias del delito, incrementando las penalidades, ya no sea 4, 5 horas 6, hay algunos países en Latinoamérica que incluso llegan hasta 8 años,
que pueda ser este régimen penitenciario para adolescentes, y también la reducción de la edad penal, cuando sobre todo escuchamos o conocemos casos de gran relevancia social, ¿no? Por el impacto que han tenido, pues evidentemente también es importante mirar esta lógica de castigo, esta lógica de pensar que si ya cometió un delito con esas naturalezas, ¿no? De violencia, el ejercicio de violencia, entonces podría enfrentar la ley, una ley como la que se aplica a los adultos. Entonces estos tres elementos son principalmente a los cuales se recurre para tomar estas medidas en la atención de la violencia y la adolescencia. Afortunadamente no todas ellas han prosperado, pero siempre se ha alojado en el imaginario social la idea de, por ejemplo, reducir la edad penal, ¿no? Que siempre ha sido bastante tentador. Y bueno, pues como he comentado, esta estrategia Bukele, pues también suena tentador porque genera mecanismos penales verdaderamente fuertes, agrava las consecuencias del delito y por supuesto todo este sistema pone en riesgo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hasta ahora se ha llevado solamente en el régimen para adultos, pero es posible que pueda generarse en otros contextos y está además también oportuno señalarlo. En el caso de nuestro país, las estrategias que se han generado, tenemos un sistema de justicia penal para adolescentes que realmente es de vanguardia, es un sistema de justicia penal mucho más garantista de como lo teníamos hace unos años, que ha, digamos, venido por varias transformaciones, pero que también esta política criminal dirigida hacia las y los adolescentes, pues es netamente judicial, aunque esta estrategia judicial sea un poco más flexible, más garantista, como les comentaba. Esta lógica, ¿no? Que nos lleva a salir de estos mecanismos exclusivamente penales, estos mecanismos exclusivamente policiales para poder atender el tema de la violencia y la criminalidad en las adolescencias, pues nos lleva a pensar algo de mucho más fondo, para precisamente poder evidenciar que no es posible solamente atender el problema desde esta perspectiva punitiva, esta perspectiva coercitiva, porque además la historia ha demostrado que eso pues realmente no ha funcionado, ¿no? Y es otra vez la discusión de Bukele, ¿no? Podrían decir, bueno, pues acá ya se llegó a hacer homicidios. Sí, y eso es deseable y me parece que es un acierto que se hayan disminuido los homicidios. El problema es qué va a pasar cuando Bukele ya deje el poder, ¿no? Todo parece que más del 70% de la población tiene simpatía por él y seguramente se reelegirá, pero llegará el momento en el que ya no esté. Y la pregunta es si la siguiente o el siguiente presidente va a poder tener la fuerza que tuvo él para poderlo hacer. Lo que también es un hecho es que se está generando una especie de rencor social hacia el Estado por parte de los familiares, los hijos, los mismos, por supuesto, jóvenes que han sido tratados de esta manera, y que para mí, desde mi punto de vista, esto es una bomba de tiempo que ojalá no estalle, pero que puede estallar. Para que no caigamos precisamente en estas estrategias punitivas, riesgosas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es importante volvernos a preguntar cuál es la naturaleza del delito, cuál es la naturaleza de la transgresión penal, cuál es la naturaleza de la acción social. ¿Por qué? Porque solamente a través del conocimiento y de la manera en la que nosotros podamos pues entender la transgresión penal, en ese sentido serán las medidas que nosotros utilicemos. Siempre pongo el ejemplo, si tú vas al médico porque te enfermaste del estómago, el médico te hace un análisis clínico y si es necesario un análisis de laboratorio para saber cómo estás, qué es lo que ha sucedido y en consecuencia te dará entonces un tratamiento para poderte curar la temperatura, los dolores de abdomen, y aquellos otros síntomas, pero también un antibiótico que pueda matar la bacteria que te está generando ese malestar. Es decir, se genera un diagnóstico, un estudio para saber qué es lo que está sucediendo y a partir de ese estudio entonces se generan ya las estrategias. Pues algo similar parece en la política pública diseñada para la atención
de las violencias en niños y adolescentes, que principalmente es conocer los porqués. Si bien es cierto que, y ahora es lo que vamos a platicar un poco, si bien es cierto que eh, tenemos casi 300 años tratando de explicarlo con diferentes teorías y diferentes disciplinas como la psicología, la medicina, el derecho, la sociología, la antropología, por supuesto la criminología y tantas más, y no se ha logrado poder, digamos, tener una respuesta única, y que desde mi punto de vista también ha sido un desatino que ha tenido el pensamiento criminológico, en tanto su aspiración de poder explicarlo todo con una sola teoría. Esto implica, ¿no?, desde mi punto de vista, reconocer que cada uno de los delitos tiene características específicas, motivaciones específicas que tenemos que estudiar. Y a partir de este estudio, entonces sí, con datos y no con ocurrencias, podemos generar una política pública para poder evitar que los jóvenes se vinculen a la violencia y a la criminalidad. Por eso es importante, ¿no?, reconocer que hay diversas estrategias, diversas formas de entender esto, y que ahora les voy yo a mencionar algunas para que podamos solamente situarla. Hay dos grandes tradiciones, digamos, en las cuales se pueden como clasificar las teorías. Aquellas teorías, digamos, de corte más individualista, en las que se piensa que la persona es un individuo que no necesariamente está influenciado por el entorno, por la sociedad, por la cultura, por los modelos económico-políticos, y que su acción social pues, es netamente un elemento racional, por ejemplo, ¿no? Esto lo dice la teoría de la elección racional, una teoría que pues, ha sido construida desde la lógica de lo económico, pero también se ha aplicado para entender la cuestión de la criminalidad, en tanto que se piensa que las personas que cometen un delito parten del libre arbitrio, que son libres para poder decidir si lo cometen o no, entonces pues lo cometen. Cuando es mucho más beneficioso estar en la transgresión penal, digamos en el delito, y no en la vida de la legalidad. Y otra, por ejemplo, pensar que también, y que además está muy vigente, muy de moda, este neopositivismo criminológico a través del neuroderecho o la neurocriminología, que implica rescatar digamos, el enfoque de la importancia de las bases biológicas del comportamiento humano para poder conocer el elemento de la transgresión penal. Y bueno, ahora con el conocimiento que se ha tenido del cerebro, del conocimiento del desarrollo, perdón, que se ha tenido en las nuevas tecnologías, y que podemos conocerlo más, pues también hayan avances en este sentido, pero que no dejan de ser, desde mi punto de vista, también controversiales, controvertidas, que necesitan discutirse por su propia naturaleza. Y por el otro lado, aquella otra tradición más globalista, en la cual se piensa que el individuo pues no es un individuo, sino más bien es un sujeto. ¿Un sujeto qué? Un sujeto a la estructura, un sujeto a la sociedad, un sujeto a la cultura, un sujeto a su historia. Eso es bien interesante, ¿no? Porque nosotros somos lo que somos por lo que fuimos. Es decir, la historia, nuestra historia de vida, nuestra historia institucionalizada, nuestra historia personal, nos ha de alguna manera delimitado lo que somos hoy, el por qué ustedes están estudiando lo que están estudiando, cuáles son los temas que a ustedes les interesan, por qué se visten de esa manera, por qué han tomado las decisiones. Bueno, pues estas, digamos, teorías nos dicen no es un libre arbitrio como la posición individual, sino hay una especie de determinismo social, cultural, que de alguna manera está influyendo ahí. Y hay pues diversidad de teorías, la teoría de la anomia, que hay una lógica entre las metas culturales, ¿no?, que se persiguen en los medios institucionales para poder llegar a ellas, las teorías de las subculturas de la violencia, que se piensa que no solamente hay una cultura homogénea, sino hay subculturas que tienen valores distintos, y bueno, infinidad de teorías que no es el objetivo mencionarlas todas en esta presentación, pero que sí es importante mirarla para llegar a esta tercer vía, una propuesta que hemos estado trabajando. También se ha trabajado en algunos criminólogos y sociólogos neozelandeses y australianos, que es una
una criminología más apegada a la sociología de las prácticas, específicamente con la influencia que ha tenido Pierre Bourdieu, y que a nosotros en particular nos ha servido mucho, no solamente para poder comprender esta lógica, no desde una perspectiva binaria como se las he dibujado, entre individualistas y globalistas, entre motivaciones, digamos, individuales específicas y otras más globales o más universales, sino mirar tener una mirada más de completud, una mirada que no solamente está ceñida o es uno o es otro, sino verlo como uno mismo, ¿no? La persona es individual, ¿no? Genera actos de manera individual, pero esos actos están influenciados por su historia, como se los decía hace un momento, ¿no? Desde la sociología de las prácticas se han construido ya muchos conceptos que nos ayudan como herramientas de interpretación, como el campo, el hábitus, y que yo en particular los he adaptado para el análisis de la violencia y la criminalidad en adolescentes. Hemos construido, por ejemplo, estas nociones de hábitus criminal o hábitus de la transgresión penal, un campo criminal, haciendo, digamos, un entramado conceptual que nos permita tener esa mirada relacional. Uno de los elementos importantes es precisamente la teoría del factor. ¿Para qué? Para poder tomar al riesgo, el riesgo que, pues, como ustedes saben, lo ha abordado teóricamente Anthony Giddens, Ulrich Beck, Niklas Luhmann, y que es considerado como una condición como actual de las sociedades contemporáneas, ¿no? Entre la posibilidad de todo, es, digamos, lo contrario a seguridad. El riesgo no es seguridad, ¿no? Cuando llega a la seguridad es porque se termina el riesgo. La, la conceptualización del riesgo nos ayuda para comprender, para alejarnos, perdón, de esta lógica ontológica de buscar los orígenes del crimen, ¿no? Solamente buscar el por qué cometió una persona un delito, sino mirar, digamos, dar un paso atrás y sin aspirar a tanto, reconocer que hay elementos, circunstancias, contextos, situaciones, X elementos que han posibilitado la vinculación de las personas a la violencia y a la criminalidad. Entonces, para mí el riesgo es eso, es un elemento que está constante en las sociedades contemporáneas y que cataliza, que hace esa posibilidad de que un joven se vincule a la violencia y la criminalidad. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, hay literatura en Latinoamérica que se han abordado un montón de riesgos, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Autores como David Farrington, como Philip Zimbardo, como Francisca Cano, pues han trabajado estos elementos que ellos han notado que por los cuales las personas se vinculan a la violencia y a la criminalidad. Yo pienso que es un modelo interesante, pero que necesitamos adaptarlo siempre a nuestros contextos. Y esto nos permite entonces reconocer que cada una de las personas es individual, es independiente a otros contextos sociales y culturales, y que necesitamos entonces, digamos, desde esta perspectiva casuística, tratarlo de entender con algunos dispositivos. Por eso el riesgo, ¿no? Lo considero como un dispositivo de interpretación analítica que nos permite escapar de esta lógica ontológica, de esta lógica de la etiología del crimen, y que nos pone ante el escenario de la posibilidad, ¿no? Ante el riesgo, en un contexto de riesgo. Estas investigaciones que les he comentado han mostrado que hay elementos importantes que han tenido como común estos contextos, como por ejemplo, que no es nada nuevo, la presencia de violencia en la familia, por ejemplo, la vinculación con drogas, con alcohol, por ejemplo, la deserción escolar, el consumo de drogas legales, el consumo de drogas ilegales, etcétera. Son un montón de condiciones, pero que no, esas condiciones no actúan de manera aislada y tampoco actúan de la misma manera para todo mundo, pero en muchos casos están presentes con diferentes combinaciones. Bueno, pues a partir de este esquema de la lógica del factor como un dispositivo analítico, también nos es importante mirar la manera en la que la violencia, la violencia se puede comprender a través de lo que Johann Galtung
¿no? Denominó como una violencia visible y una violencia invisible. Una violencia visible que nos permite tener digamos, una aproximación a esta violencia más tácita, a la que por lo regular la policía reacciona, a lo cual los sistemas de judicial reaccionan. Llega una mujer con el ojo morado, llega una persona que ha sido asaltada, llega otra mujer porque ha sido agredida sexualmente o porque ya encontramos el cuerpo de una mujer brutalmente asesinada. Es decir, este tipo de violencia, una violencia directa, es una violencia que normalmente vemos en la vida cotidiana y que tanto la policía como los sistemas de justicia pues son los que normalmente están en ese ámbito, en ese reflector. Y pero esta violencia pues no puede ser posible si no es a través del sostén de otras dos violencias, nos dice Johan Galtung, por un lado una violencia cultural y por otro lado una violencia estructural, es una violencia invisible, es una violencia que no es gráfica, ¿no? Como lo comentamos, es una violencia incluso indirecta, ¿no? Una violencia cultural que está pegada por la tradición, ¿no? Por ejemplo, cómo hemos nosotros incrustado la idea de lo que debe de ser una mujer y de lo que debe de ser un hombre, y cuando hay una ruptura en esa forma cultural, pues te viene la violencia, ¿no? O sea, tú por qué trabajas si no debes de trabajar, tú por qué te vistes así si no debes de vestirte de esa manera, por qué tú no haces esto y si haces esto, es decir, formas culturales que siempre están ahí, pero que reproducen y anidan violencia. Y por otro lado, una violencia estructural que está pegada por la limitación al acceso por ejemplo, a los derechos, no solamente al derecho de una vivienda, de una educación, de la salud, sino también el derecho a la justicia, en donde pues los actores inician de una manera diferenciada, o sea, no es lo mismo la persona que tiene dinero para poder aportar, para poder contratar al mejor abogado o aquella persona que les tire con un abogado de oficio y por la carga de trabajo o por la ineficiencia, pues su caso sale mal. Entonces, una persona que tiene mayor privilegio en este sentido, aún siendo culpable, puede salir libre. Y una persona que no está privilegiada en este sentido, incluso siendo inocente, puede quedar apresado. Entonces, este tipo de violencia también, desde este enfoque, necesitamos nosotros abordarlo más de una perspectiva de completud. No es una violencia solamente la que vemos de manera gráfica y visible, sino esa violencia es posible por la existencia de otras violencias. Cuando nosotros podemos detectar cuando nosotros podemos detectar estas formas de violencia que ya están diferenciadas, estas formas de violencia que nos llevan a pensar en otras estrategias, es precisamente ahí cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos contrarrestar estas otras violencias presentes? Si solamente estamos atendiendo, digámosle de alguna manera, como el síntoma, ¿no? Solamente estamos atendiendo, digámosle, el síntoma, no estamos atendiendo realmente los orígenes, las causas. Lo que normalmente hacen los gobiernos es un elemento reactivo y punitivo, pero que también cuando son gobiernos un poquito más de avanzada o que incluso pues ya están apegados a los modelos de seguridad ciudadana, que les implica precisamente tener una, digamos, una incursión en la prevención del delito, bueno, pues a lo más que llegamos muchas veces es a una estrategia de tipo situacional, una vez más, que está pegado a lo policial, está pegado más a la parte evitativa de la ocurrencia del delito, pero no, digamos, transformadora desde el punto de vista social para que los jóvenes no se vinculen a la violencia y a la criminalidad. Este tipo de estrategias de prevención solamente administran violencias, administran criminalidades. Por poner un ejemplo, vamos a atender, nos dicen que en el sector tal hay mucho asalto a transeúnte.
Entonces se rescata el espacio público, ¿no? Bajo esta lógica situacional, se rescata el espacio público, se pinta, se ponen cámaras de videovigilancia, hay rondines policiales, simplemente un sistema por ejemplo, de policía de proximidad, y ahí pues ahí la criminalidad puede disminuir, ¿no? Entonces ahí disminuye, pero no soluciona el problema, o sea, ahí disminuye, pero las personas que robaban ahí, ahora ya no roban ahí, ahora roban acá, entonces de este lado, pues se incrementa el asalto transeúnte, y ya llegan y operan acá, pero como nunca le dan continuidad, pues ya regresan acá, o si no se van a otro punto. ¿Y qué es lo que sucede? Solamente administra. Aquí bajo, aquí subo, es una gerencia delictiva. Y evidentemente pues, la gerencia delictiva no nos está resolviendo el problema, aunque sí nos genera una solución, digamos, de manera parcial, momentánea, pero en términos de transformación social, pues no lo está logrando hacer. Para eso hay otros esquemas de prevención, ¿no? Que es un poco lo que les quiero platicar, la lógica de la prevención social de las violencias y el delito, que es un enfoque que yo les comentaba, se había implementado en México alrededor del 2012, pero que tuvo muchos desfortunios. Lamentablemente, pues la corrupción, ¿no? La corrupción impidió tener resultados, a pesar de que era un diseño de política pública muy de avanzada para nuestros contextos. No solamente atendía el delito, sino también la violencia, y además de un enfoque social. Y además ha sido la primer política pública a nivel nacional que hemos tenido, que ha intentado articular a todos los estados para llevar un mismo cauce para la prevención del delito. Pero pues lo que se convirtió fue en la caja chica de todos los presidentes municipales. Ellos decidían hacia dónde se iba el dinero, y era realmente un aquelarre, ¿no? A partir del 2010 muchas empresas se autodenominaron especialistas en prevención del delito, y nada más iban realmente a irrumpir las comunidades, a dejarlos mucho más resentidos con las instituciones, a no cumplir, a gastarse el dinero de manera desmedida, y eso pues evidentemente resultó en un fracaso. Cuando la Auditoría Federal la Auditoría de la Federación auditó y dijo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues no había resultados, ¿no? A partir de ahí se generaron proyectos para generar sistemas de evaluación, pero no resultó, y ahora pues ya prácticamente se destruyó ese modelo, aunque existe el Programa Nacional de Prevención Social de las Violencias, pero ahora ya no lo opera una subsecretaría, como era la Subsecretaría de Participación, Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Ahora lo opera la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, y ha cambiado completamente la naturaleza y ha cambiado completamente la identidad del programa, ¿no? Ahora hay más cursitis, ¿no? Lo mismo de siempre, cursitis, talleritis, hay fortalecimiento institucional de la Guardia Nacional, de la implementación del nuevo modelo de policía, y que nos ha permitido tener realmente la prevención en un impasse, ¿no? Que no nos ha permitido tener más allá, en un contexto en el cual hoy tenemos aproximadamente 176,000 homicidios, más o menos un 10% que en el sexenio anterior. Si bien es cierto, estos últimos años ha venido disminuyendo el homicidio doloso, es lo que nos han mostrado las cifras. Esperemos saber qué es lo que sucede en los próximos, y saber si realmente es una tendencia a la baja o solamente es una cadencia natural de las cifras en términos delictivos. Les muestro un poco estas cifras, y a colación de que, bueno, pues nos representa verdaderamente riesgos para poder utilizar una política pública u otra, ¿no? Una política pública u otra, que entonces esto nos permite tener un elemento reactivo, ¿no? Pues aquí vemos la cadencia de los homicidios que van por año, y pues evidentemente a partir del 2007
se fue incrementando, pero si ustedes dan cuenta, miren, es una cadencia, ¿no? Baja, sube, se contiene, baja, sube, se contiene, y esto no sabemos realmente si es una tendencia a la baja o realmente forma parte de esta cadencia natural que hemos estado teniendo en los últimos años, ¿no? Porque aunque aquí se ve poco, pero también hay una cadencia, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, bueno, pues aquí está la presentación de estos datos, y a la luz de que este tipo de violencia está principalmente enfocada al crimen organizado, ¿no? El índice global de crimen organizado realizado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, me parece que es un ejercicio bien interesante porque nos muestra la manera en la que el índice de la participación de la criminalidad organizada está funcionando, ¿no? En tanto que tiene, digamos, una capacidad criminal, que sería el iconito el rojo, y por el otro lado la resiliencia del Estado para poder enfrentar a esta criminalidad. Y si ustedes notan, eh, México en el 2021, que es el de derecha, es aquí el de la derecha, ¿no? Está ubicado en el tercer lugar de todos los países que analizaron, y en el estudio del 2023 está ahora no, al revés, perdón, en el 2021 está en el cuarto lugar, y en el 2023 pasó al tercer lugar. La resiliencia estatal es un concepto bien interesante que tiene esta iniciativa, porque mira cuáles son las capacidades institucionales para hacer frente a este tipo de criminalidad. Y que bueno, pues como les comento, pues prácticamente la violencia en prácticamente la violencia pues está vinculada principalmente a los jóvenes, ¿no? Y es ahí en donde nos debemos de situar. Ahora bien, prácticamente el crimen organizado, ¿no? Ha tenido la mayor actividad que nos ha presentado violencia en nuestro país. Nosotros realmente tenemos un tema de violencia por la dinámica del crimen organizado. La gran parte de los homicidios dolosos está vinculada con el crimen organizado. Y gran parte de esos homicidios pues son jóvenes, ¿no? Y entonces en este diagrama yo puedo mostrarles cómo, digamos, hay una especie de clasificación entre jóvenes que nos permite visibilizar la intervención en términos de prevención. En el círculo verde ustedes pueden ver, son jóvenes que tienen menos riesgos, ¿no? Tienen menos riesgos. En el amarillo, jóvenes que ya presentan múltiples riesgos. En el naranja, que ya están vinculados a la violencia. Y en el rojo, que ya hacen un uso instrumental de la violencia. Son diferentes características de las juventudes, pero también diferentes intervenciones. Esta intervención de las que les he estado comentando, que es la prevención social, actúa principalmente con los jóvenes en riesgo, que es un momento prematuro de la vinculación que ellos tienen con la criminalidad y la violencia, aunque también se puede trabajar con jóvenes transgresores. Sin embargo, esta prevención, este modelo de prevención, que es un tipo de prevención secundaria, ya es sus efectos digamos, para los jóvenes de alta complejidad delictiva, ya es un poco limitada, ¿no? O sea, trabajar, por ejemplo, con sicarios, trabajar, por ejemplo, con, bueno, los denominados autopistoleros, ya sería un poco más difícil. Necesitaremos un modelo distinto, aunque no deja de tener también resultados interesantes. Ya para ir terminando, compañeras y compañeros, quiero platicarles de estas dos experiencias en las cuales, en la manera personal, he participado. Por un lado, en la estrategia que se creó en el 2012 a partir de México nos mueve la paz, ¿no? Que era un intento como de salir de la ola de violencia que el sexenio anterior pues había estado provocando con las políticas mal encaminadas, pero que se pervirtió, ¿no? El diseño, un diseño inspirado en la Mesa Ciudadana Todos Somos Juárez, con algunas otras experiencias de los creadores de este plan, que en realidad en su diseño, que por ahí debe estar en la red, se lo recomiendo, es un diseño bien innovador para nuestro país. Pero que a partir de los años pues se fue pervirtiendo con estos vicios,
por la falta de interés real de la prevención social, etcétera. Y hoy, bueno, pues terminamos o continuamos con este programa de prevención social de las violencias y el delito, pero miren, aquí es una joya, ¿no? Este es el objetivo 3, que mejora la respuesta institucional y dice impulsar el fortalecimiento de la capacidad de la Guardia Nacional, ¿no? Las fiscalías y las policías. Esto pues no es de que no se requiera, ¿no? No es de que no sea necesario, por supuesto que lo es, pero no debería de formar parte de un programa de prevención, porque evidentemente si nosotros estamos metiendo esto en un programa de prevención, pues nuestro enfoque ya no es social, es punitivo, y pues precisamente son contradicciones que tenemos. Bueno, pues recientemente hemos estado trabajando en Bolivia, hemos creado el Plan Nacional para la Prevención Social de las Violencias y el Delito y estamos actualmente piloteando el plan en Cochabamba, Bolivia, en la cual una de las partes muy importantísimas es la voluntad política y afortunadamente el enfoque que ha tenido Cochabamba y bueno, Bolivia en general, Cochabamba en particular, es un enfoque más humanista de tratar de abordar el tema de la violencia y la criminalidad, que por supuesto pues, está en un contexto, ¿no? Ellos han tenido un contexto de violencia también, de grandes enfrentamientos, de guerrilla, eh, muy complicado, pero que se está instaurando esta mirada distinta, impulsada por Proyecto Mundo, una organización no gubernamental italiana que ha estado fomentando el fortalecimiento del sistema de justicia penal para adolescentes, implementando, fortaleciendo el enfoque restaurativo, que se hermana muy bien con la lógica de la prevención social y que hoy también han comprado la idea de que es posible tener una alternativa para el abordaje de la violencia y la criminalidad en las y los adolescentes desde un enfoque de respeto a los derechos humanos, muy en sintonía con su identidad y que ahora afortunadamente en Cochabamba se ha estado implementando y que esperemos que en un tiempo no muy lejano se convierta incluso en un modelo a nivel regional que nos permita mostrar a los demás países que sí hay alternativas al modelo punitivo, que sí hay alternativas al modelo policial, al modelo coercitivo para atender el tema de las violencias en las y los adolescentes. Agradezco mucho este espacio para poder platicar de manera breve, sé que he ido un poco acelerado, de manera breve, pues estas ideas. Eh, sí, es que precisamente, doctor, a lo largo de este seminario ya habíamos tenido a otro exponente que hablaba sobre cómo es que el tiempo libre podía tener algo que ver en el hecho de una conducta delictiva, pero pues él era español y estaba aplicando ese método en Madrid, perdón, en Manchester con un enfoque en China, o sea, tenía una combinación internacional de toda su experimentación. Mi pregunta sería, respecto a, bueno, ahora que usted lo está haciendo en México o que lo empezó a hacer en México, ¿cuáles serían los principales desafíos que encontró para, para poder atender mejor esta situación y sobre todo abordar bien el tema de evitar la punitividad en el sistema? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, yo creo que el obstáculo, en mi experiencia, número uno, es la voluntad política. O sea, si a las autoridades no les interesa, no se mueve un dedo. Entonces, ya, el primer momento es que las autoridades se interesen, pero las autoridades estoy hablando de alto rango, ¿sabes? O sea, que el mismo presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, los secretarios de seguridad, sean quienes crean en el proyecto, porque cuando así fue, se otorgó muchísimo dinero, solo que faltó controles. O sea, imagínate un municipio como Nezahualcóyotl de tener 0 pesos para la prevención a tener 47 millones de pesos. O sea, pues era una locura. Y ellos llegaron a hacer cosas muy interesantes. Incluso uno de sus proyectos, las redes vecinales, fue reconocida por la ONU como una mejor práctica en prevención. Entonces, pero
se movió a través de que los grandes líderes, las personas de alto rango, estaban comprometidas. Y cuando este modelo, te digo que viene bueno, una de las partes viene de Todos Somos Juárez. El almirante Figueroa, que yo tuve la oportunidad de asesorarlo en aquel momento y de estar en el día uno del programa, era una mesa con pura gente de alto nivel. ¿Qué es lo que sucede cuando se ha intentado implementar en otros lugares? Que también hay casos de éxito importantes, muy locales, y sí hay cosas bien interesantes, no es de que todo sea un fracaso, sí hay cosas interesantes, ¿no? Pero mandan al castigado, ¿no? A ver, vete a ver allá a la reunión, mandan allá, no, eso no tiene nada que hacer, mándalo a la reunión, gente que no sabe, que no conoce, que no le interesa, que no tiene capacidad de decisión, y cuando él dice, oye, vamos a hacer esto, pues déjale, digo a mi jefe, le dice a su jefe, y su jefe déjale, digo a mi jefe, y su jefe a su jefe, y cuando llega quien toma la decisión, sí, luego lo vemos, ahí lo deja tirado. Así no funciona, se desarticula todo. Entonces, punto número uno es voluntad política.